Hay hombres que manejan dinero. Y hay hombres que son el dinero. El imperio oculto de Alex Saab pertenece a los segundos. El hombre que convirtió el poder de Maduro en una red de dinero y sombras. En este momento, mientras tú escuchas esto, hay un nombre que conecta bancos europeos, empresas fantasma, aviones privados y gobiernos enteros. No es un presidente, no es un general, no es un ideólogo. Es el arquitecto financiero del chavismo. El hombre que aprendió a ganar cuando todos perdían. Durante más de una década, Alex Saab fue el operador clave del régimen de Nicolás Maduro. El que transformó sanciones en negocios. El que convirtió crisis humanitaria en contratos millonarios. El que diseñó rutas para mover cientos de millones cuando Venezuela estaba bloqueada del sistema financiero mundial. El que sabía cómo sacar cada dólar, incluso cuando parecía imposible. En junio de 2020, este hombre fue detenido en Cabo Verde cuando su avión hizo una simple escala técnica. No fue un error. Fue el final de una cacería internacional. Estados Unidos lo acusó de conspiración para lavar cientos de millones de dólares, de usar empresas pantalla y cuentas offshore para sostener al régimen venezolano. La pena que enfrentaba, hasta 20 años en una prisión federal estadounidense. Pero Alex Saab no estaba jugando a ir preso. Estaba jugando a sobrevivir, porque Saab no solo manejaba dinero, manejaba información. Sabía quién firmaba los contratos, quién cobraba las comisiones, quién protegía el sistema y quién fingía no ver nada. Sabía cómo funcionaban los programas de alimentos, cómo se inflaban precios, cómo se repartían millones mientras un país pasaba hambre. Según fiscales estadounidenses, Saab fue una pieza central del sistema financiero paralelo del chavismo. No era un empresario común, era el puente entre el poder político y el dinero sucio. Tanto que cuando fue arrestado, el régimen lo declaró diplomático. Tanto que su nombre pasó de los tribunales a las mesas de negociación secreta entre Caracas y Washington. En octubre de 2021, fue extraditado a Estados Unidos. Y durante 2 años, su mayor amenaza no fue la cárcel, fue lo que podía contar. Porque si hablaba, podía comprometer a ministros, militares, empresarios y aliados internacionales. Podía exponer el funcionamiento interno del imperio oculto que mantuvo vivo al régimen en los peores momentos. En diciembre de 2023, ocurrió lo impensable. Alex Saab fue liberado en un intercambio de prisioneros y regresó a Venezuela como símbolo de victoria del chavismo. Pero nadie que sabe tanto vuelve siendo libre. Porque cuando un hombre conoce todas las rutas del dinero, nunca deja de ser peligroso. Hoy, Alex Saab representa algo más grande que un caso judicial. Representa la prueba de que el verdadero poder no siempre se ejerce desde un palacio. A veces se ejerce desde una cuenta bancaria. Esta no es solo la historia de un empresario. Es la historia del hombre que convirtió el poder de Maduro en una red de dinero y sombras. Si este video te parece importante, suscríbete y activa la campanita, porque estas historias el algoritmo intenta enterrarlas y la única forma de que lleguen a más gente es que tú las compartas. Empecemos por el principio. Alex Efraim Saab Morán nació el 21 de noviembre de 1971, en Barranquilla, Colombia. Hijo de inmigrantes libaneses que habían construido una vida modesta pero estable en la costa caribeña colombiana, a través del comercio y los negocios pequeños. Su familia pertenecía a esa clase media trabajadora, que conoce el valor del dinero, porque lo ha ganado con esfuerzo. Pero el destino de Alex Saab no estaba en seguir el camino honesto de sus padres. Estaba en construir un imperio en las sombras. Su currículum oficial parece sacado de una revista de negocios internacionales. Presidente del grupo Grand Limited. Empresario con presencia comercial en más de 15 países. Experto en comercio exterior, construcción, alimentación y desarrollo de infraestructura. En las fotografías corporativas aparece con traje impecable, sonrisa de hombre exitoso, estrechando manos con ministros de Estado,
firmando contratos millonarios, hablando de cooperación internacional y desarrollo sostenible. En Venezuela fue presentado públicamente como el filántropo que combatía el hambre, el empresario humanitario que facilitaba alimentos a millones de familias venezolanas a través del programa CLAP, el visionario que creía en la revolución bolivariana y ponía su fortuna al servicio del pueblo. Pero ese currículum brillante de empresario respetable es pura fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar la verdad más oscura. Porque detrás de cada tonelada de alimentos entregados, había un sobreprecio criminal. Detrás de cada contrato oficial firmado con el gobierno, había comisiones millonarias desviadas hacia cuentas offshore. Detrás de cada empresa legalmente registrada, había una red compleja de sociedades fantasma diseñadas exclusivamente para lavar dinero y evadir sanciones internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa formalmente de conspirar para lavar más de $350 millones utilizando el sistema financiero estadounidense. Fiscales federales señalan que Saab construyó una red sofisticada de empresas pantalla registradas en paraísos fiscales para desviar fondos públicos del gobierno venezolano y pagar sobornos masivos a funcionarios corruptos de alto nivel. Investigaciones periodísticas de medios internacionales como Armando.info y The Miami Herald revelan que infló brutalmente los precios de los contratos del programa CLAP, robando literalmente de la boca de venezolanos que morían de hambre en medio de la peor crisis humanitaria del hemisferio. Reportes de agencias de inteligencia europeas y estadounidenses lo vinculan directamente con operaciones sofisticadas de lavado de dinero a través de bancos en Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Suiza y otras jurisdicciones opacas. Documentos judiciales lo conectan con redes internacionales de tráfico de oro venezolano vendido ilegalmente en mercados de Asia y Europa. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que un comerciante colombiano de clase media termine convirtiéndose en el operador financiero más poderoso e indispensable de un régimen sancionado por medio mundo? ¿Qué tuvo que hacer exactamente? ¿A quién tuvo que conocer? ¿Qué líneas morales y legales tuvo que cruzar? ¿Cuántas leyes tuvo que romper para llegar a ese nivel estratosférico de influencia y poder? La respuesta está en algo que pocos entienden realmente. Alex Saab no construyó su imperio criminal a pesar del sistema político venezolano. Lo construyó precisamente porque ese sistema corrupto lo necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Cuando un país entero colapsa económicamente, cuando las sanciones internacionales cierran absolutamente todos los caminos legales, cuando los bancos tradicionales huyen despavoridos y las empresas multinacionales se retiran en masa, cuando el aislamiento financiero es total y absoluto, alguien tiene que hacer el trabajo sucio que nadie más puede o quiere hacer. Alguien tiene que mover millones de dólares sin dejar rastro digital. Alguien tiene que encontrar rutas financieras alternativas cuando todas las puertas oficiales están cerradas con candado. Alguien tiene que convertir lo absolutamente prohibido en posible, lo sancionado en negociable, lo imposible en altamente rentable. Y Alex Saab entendió eso mucho antes que nadie. Comprendió con claridad absoluta que en tiempos de crisis total y colapso sistémico, los hombres que saben operar cómodamente en las sombras se vuelven completamente indispensables para el poder. Que aquellos pocos que dominan las finanzas offshore, que tienen contactos sólidos en jurisdicciones sin preguntas incómodas, que pueden mover cientos de millones sin papeles ni rastros bancarios, son literalmente los únicos capaces de mantener funcionando la maquinaria corrupta del poder, cuando absolutamente todo lo demás se está derrumbando. Pero espera, porque lo que estás a punto de descubrir sobre las conexiones internacionales de Saab te va a dejar sin palabras. Los bancos que abrieron sus puertas, los gobiernos que miraron hacia otro lado, y el nombre del funcionario que lo protegió hasta el final, van a cambiar completamente tu perspectiva sobre esta historia. Pero primero, necesitas entender cómo se forma un hombre así. Alex Saab creció en Barranquilla,
una ciudad portuaria del Caribe colombiano, marcada por el comercio informal, el contrabando histórico y las rutas invisibles del dinero. En esa región, las reglas oficiales son más sugerencias que obligaciones. Allí aprendió desde muy joven las verdaderas leyes del mundo real. Cómo negociar con funcionarios que esperan su comisión. Cómo mover mercancías sin papeles incómodos. Cómo esquivar impuestos que nadie paga realmente. Cómo hacer negocios en lugares donde el Estado es débil y el efectivo es rey. Su familia de origen libanés le enseñó las bases del comercio legítimo, pero fue la calle de Barranquilla la que le enseñó las verdaderas reglas del juego. Durante los años 90, Saab comenzó a construir su red empresarial con negocios modestos de importación y construcción en Colombia. Nada llamativo, nada escandaloso. Solo contratos pequeños que le permitieron entender algo fundamental para su futuro: que los mejores negocios no se hacen en el mercado libre donde todos compiten. Se hacen en las licitaciones públicas amañadas, en los contratos directos con gobiernos corruptos, en las comisiones millonarias que se pagan bajo la mesa y nunca aparecen en ningún documento oficial. Durante esos años formativos, Saab construyó algo mucho más valioso que dinero. Construyó una red extensa de contactos con funcionarios corruptos en varios países de América Latina y el Caribe. Aprendió la lección más importante para sobrevivir en ese mundo oscuro. Para prosperar en la corrupción necesitas protección política. Necesitas gente dentro del poder que te cubra las espaldas cuando las investigaciones se acercan demasiado. Necesitas aliados poderosos dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de recibir su parte generosa del pastel. Y a finales de los años 90, llegó su gran oportunidad histórica, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela en 1998 y comenzó su llamada Revolución Bolivariana. Chávez prometía en cada discurso redistribuir la riqueza petrolera, soberanía nacional absoluta, justicia social para los pobres y los olvidados. Pero detrás de esa retórica revolucionaria y esos discursos inflamados, se estaba construyendo algo completamente diferente. Un sistema masivo de corrupción institucionalizada, donde los contratos públicos se repartían exclusivamente entre leales al régimen, donde las empresas extranjeras pagaban comisiones millonarias para acceder al jugoso mercado venezolano, donde el dinero del petróleo se desviaba sistemáticamente hacia cuentas privadas en bancos extranjeros. Venezuela en esos primeros años del chavismo era literalmente una mina de oro para hombres como Alex Saab, un país con las reservas petroleras más grandes del planeta entero, con un gobierno dispuesto a gastar sin control ni supervisión alguna, con funcionarios públicos desesperados por enriquecerse rápidamente, con instituciones débiles completamente penetradas, y con un sistema judicial totalmente controlado por el poder político. El escenario perfecto para un depredador financiero. Saab llegó a Venezuela a principios de los años 2000 y rápidamente entendió cómo funcionaba realmente el nuevo sistema chavista. No se trataba de vender mejores productos o servicios de calidad. Se trataba exclusivamente de tener los contactos correctos dentro del gobierno, de saber exactamente a quién pagarle y cuánto entregarle, de construir empresas que existieran únicamente en el papel, pero que pudieran facturar millones al Estado. Sus primeros contratos millonarios fueron en construcción de viviendas populares bajo los programas sociales del chavismo. Proyectos que se anunciaban con bombos y platillos en cadenas nacionales de televisión, que recibían financiamiento millonario directo del Estado petrolero, pero que nunca se terminaban completamente o se entregaban con calidad pésima e inaceptable, porque el objetivo real nunca fue construir casas dignas para los pobres. El objetivo siempre fue desviar fondos públicos masivamente. Entre 2004 y 2008, Saab comenzó a construir su verdadero imperio oculto. Creó una red compleja de empresas offshore, registradas estratégicamente en paraísos fiscales como Barbados, Antigua, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros territorios sin preguntas. Sociedades anónimas sin rostro visible que existían únicamente para firmar contratos inflados con el gobierno venezolano.
cobrar millones de dólares del erario público y después transferir discretamente ese dinero a través de bancos internacionales hacia cuentas privadas controladas por Saab y sus socios dentro del régimen venezolano. Pero el verdadero salto estratosférico de Saab hacia el poder absoluto llegó con la profunda crisis económica venezolana y las duras sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a partir de 2014, cuando el petróleo venezolano dejó de venderse en mercados internacionales tradicionales, cuando los bancos globales cortaron drásticamente las relaciones financieras con Caracas, cuando el régimen de Maduro quedó completamente aislado del sistema financiero mundial. Ahí fue precisamente cuando Alex Saab se volvió absolutamente indispensable para la supervivencia del régimen, porque Saab conocía perfectamente las rutas oscuras del dinero internacional. Sabía exactamente cómo mover petróleo venezolano vendiéndolo con documentos falsos a través de empresas fantasma registradas en jurisdicciones opacas. Sabía cómo lavar cientos de millones usando criptomonedas y bancos en países sin regulación efectiva. Sabía cómo comprar alimentos en Turquía, México o cualquier otro país, inflar brutalmente los precios 4 o 5 veces y cobrarle al gobierno venezolano usando empresas pantalla registradas en el Caribe. En 2016, el régimen de Maduro lanzó oficialmente el programa CLAP, supuestamente diseñado para distribuir cajas de alimentos subsidiados a las familias venezolanas más pobres durante la peor crisis humanitaria de la historia moderna del país. Millones de venezolanos dependían literalmente de esas cajas para no morir de hambre. Y Alex Saab se convirtió estratégicamente en el operador principal y controlador de ese programa masivo. Según investigaciones judiciales y periodísticas posteriores, Saab infló criminalmente los precios de los alimentos básicos hasta en 300%, robando literal y descaradamente de la boca de familias enteras que pasaban hambre desesperada. Compraba arroz, pasta, harina, aceite y otros productos básicos en México, Turquía y otros países a precios normales de mercado internacional. Pero le facturaba al gobierno venezolano precios inflados de manera absolutamente criminal. La diferencia económica, que representaba cientos de millones de dólares robados, se desviaba sistemáticamente hacia cuentas offshore secretas controladas directamente por Saab y sus socios corruptos dentro del régimen de Maduro. Documentos oficiales del Departamento de Justicia estadounidense revelan detalles escalofriantes. Entre 2011 y 2015, Saab y su socio cercano Álvaro Pulido Vargas utilizaron una red internacional de empresas fachada para lavar sistemáticamente más de 350 millones de dólares robados directamente del pueblo venezolano hambriento. El dinero pasaba estratégicamente por bancos corresponsales en Estados Unidos antes de terminar finalmente en cuentas bancarias secretas en Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y otros paraísos fiscales sin preguntas incómodas. Pero Saab nunca trabajaba completamente solo en estas operaciones masivas. Detrás de cada operación millonaria, había ministros del régimen que autorizaban contratos directos sin licitación pública, militares de alto rango que facilitaban el transporte seguro de mercancías, banqueros internacionales corruptos que miraban estratégicamente hacia otro lado, empresarios testaferros que prestaban voluntariamente sus nombres para registrar sociedades fantasma en paraísos fiscales. Uno de sus socios más cercanos y confiables fue Álvaro Pulido Vargas, también colombiano, también experto en finanzas oscuras. Juntos construyeron un entramado corporativo de más de 20 empresas fantasma distribuidas estratégicamente en 7 países diferentes. Empresas con nombres corporativos inocentes como Group Grand Limited, Fondo Global de Construcción, Mulberry Promar Trading, que en realidad funcionaban como vehículos perfectos para mover dinero sucio a través de las fronteras internacionales, sin levantar sospechas inmediatas. Entre los nombres más comprometedores que aparecen en las investigaciones judiciales están funcionarios venezolanos de altísimo nivel. Tarek El Aissami, quien fue vicepresidente de Venezuela y ministro de Petróleo.
aparece mencionado repetidamente en documentos como uno de los principales protectores políticos de Saab dentro del régimen. Diosdado Cabello, considerado el hombre fuerte del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, también figura en reportes de inteligencia como parte de la red de protección. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, defendió públicamente a Saab en múltiples ocasiones durante su detención y extradición. Pero las conexiones de Saab no se limitaban únicamente al territorio venezolano. Su red de operaciones se extendía como telaraña por todo el continente y más allá. En México, utilizaba empresas locales para comprar alimentos que después vendía inflados al gobierno venezolano. En Turquía, estableció relaciones con proveedores y bancos que facilitaban transacciones millonarias sin hacer preguntas incómodas sobre el origen del dinero. En Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái, manejaba cuentas bancarias donde se depositaban millones provenientes de contratos inflados. En Hong Kong, utilizaba el sistema financiero asiático para triangular operaciones y dificultar el rastreo del dinero. En Italia, según investigaciones, mantenía propiedades de lujo adquiridas con dinero lavado. Uno de los casos más documentados y escandalosos involucra directamente a la petrolera estatal PDVSA. Según fiscales estadounidenses, Saab participó en un esquema masivo donde se desviaban fondos destinados a programas sociales hacia cuentas personales. El mecanismo era elegantemente simple pero brutalmente efectivo. Se creaban empresas fantasma que supuestamente proveían servicios a PDVSA o al programa CLAP. Esas empresas facturaban precios inflados criminalmente. El gobierno venezolano pagaba con dinero del petróleo. Y los millones de diferencia terminaban en cuentas offshore, controladas por Saab y la cúpula del régimen. Durante esos años dorados entre 2014 y 2020, Alex Saab vivió como un rey moderno. Aviones privados para viajar entre continentes sin controles molestos. Propiedades de lujo en múltiples países bajo nombres corporativos. Yachts anclados en puertos exclusivos del Caribe. Cuentas bancarias en las jurisdicciones más opacas del planeta. Una vida de riqueza obscena construida sobre el hambre de millones de venezolanos. Pero todo imperio tiene su punto de quiebre. Y para Saab ese momento llegó cuando las agencias de inteligencia estadounidenses comenzaron a rastrear sistemáticamente sus operaciones financieras. La DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro, todos tenían a Alex Saab en su radar desde hacía años. Sabían que era la pieza clave del sistema financiero paralelo del chavismo. El problema era atraparlo, porque Saab se movía exclusivamente entre países aliados del régimen venezolano. Países que no tenían tratados de extradición con Estados Unidos. Países donde el dinero compraba protección absoluta. Pero en junio de 2020, ocurrió el error que cambiaría todo. Alex Saab viajaba desde Venezuela hacia Irán en su jet privado. El vuelo requería una escala técnica para reabastecerse de combustible. Y Saab eligió Cabo Verde, un pequeño archipiélago frente a las costas de África Occidental. Quizás pensó que era un país demasiado pequeño para tener problemas. Quizás creyó que su pasaporte diplomático venezolano lo protegería. Quizás simplemente subestimó la determinación de Estados Unidos. El 12 de junio de 2020, cuando el avión de Saab tocó tierra en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, las autoridades caboverdianas estaban esperándolo. Tenían una orden de arresto emitida por Interpol a solicitud de Estados Unidos. Saab fue detenido inmediatamente apenas bajó del avión. Sus abogados intentaron alegar inmunidad diplomática. El régimen venezolano explotó en protestas furiosas. Nicolás Maduro lo declaró oficialmente diplomático especial en misión oficial. La Cancillería venezolana presentó recursos ante la Corte Económica de Estados de África Occidental. Pero Estados Unidos presionó duramente al gobierno de Cabo Verde. Washington necesitaba a Saab. Lo necesitaba porque este hombre conocía exactamente cómo funcionaba el sistema financiero paralelo que mantenía vivo al régimen de Maduro. Sabía dónde estaban las cuentas secretas. Conocía los nombres de todos los involucrados.
Tenía pruebas documentales de años de operaciones criminales. Durante 16 meses largos, Saab permaneció detenido en Cabo Verde, mientras su caso legal se movía lentamente entre tribunales. El régimen venezolano hizo todo lo posible por liberarlo. Ofreció petróleo barato a Cabo Verde, prometió inversiones millonarias, amenazó con represalias diplomáticas, incluso intentó incluir su liberación en negociaciones políticas con Estados Unidos. Porque el régimen sabía perfectamente que si Saab hablaba, si decidía cooperar con los fiscales estadounidenses, podía destruir completamente la cúpula del chavismo. Podía exponer décadas de corrupción sistemática. Podía comprometer a ministros, militares, empresarios y funcionarios de múltiples países. Finalmente, el 16 de octubre de 2021, después de múltiples recursos legales agotados, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Un avión lo trasladó directamente a Miami, Florida. Al día siguiente compareció ante el juez federal del Distrito Sur de Florida. Los cargos eran devastadores. Conspiración para cometer lavado de dinero. Cada cargo con pena máxima de 20 años de prisión federal. Si era declarado culpable de todos los cargos, Saab enfrentaba décadas en una cárcel estadounidense. La pregunta que todos se hacían era simple pero crucial. ¿Hablaría Alex Saab? ¿Entregaría información a cambio de una sentencia reducida? ¿Delataría a Maduro y toda la cúpula corrupta del chavismo? Durante 2 años, Saab permaneció en custodia estadounidense. Sus abogados negociaban. Los fiscales presionaban. El régimen venezolano hacía todo lo posible por mantenerlo callado. Porque había un secreto que pocos conocían. Saab no era solo un operador financiero. Era un archivo viviente. Tenía documentos, grabaciones, registros bancarios, comunicaciones comprometedoras. Tenía pruebas de todo. Y entonces, en diciembre de 2023, ocurrió algo que muchos consideraron imposible. El gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo secreto. Un intercambio de prisioneros. Estados Unidos liberaría a Alex Saab. A cambio, Venezuela liberaría a 10 estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo a 6 ejecutivos petroleros de Citgo. El 20 de diciembre de 2023, Alex Saab abordó un avión en Miami. Destino: Caracas. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, Nicolás Maduro personalmente lo recibió en la pista. Lo abrazó ante las cámaras. Lo declaró héroe de la patria. Lo presentó como símbolo de resistencia ante el imperio estadounidense. Saab fue recibido con honores. Le devolvieron todos sus cargos oficiales. Lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional. Apareció en cadenas nacionales hablando de soberanía y dignidad. Pero había algo extraño en todo esto. Algo que no cuadraba completamente en la narrativa oficial. Porque nadie que estuvo 2 años en custodia estadounidense, enfrentando décadas de prisión, simplemente regresa sin haber dado algo a cambio. Nadie que conoce tantos secretos vuelve siendo la misma persona. Nadie que fue el eslabón más débil del sistema regresa sin que algo fundamental haya cambiado. Los analistas de inteligencia estadounidenses sabían algo que el régimen venezolano prefería ignorar. Durante esos 2 años en Miami, Alex Saab había tenido innumerables reuniones con fiscales federales. Había sido interrogado extensamente por agentes de la DEA, del FBI, del Departamento del Tesoro. Había proporcionado información detallada sobre las operaciones financieras del régimen. Había entregado nombres, cuentas bancarias, rutas de dinero, estructuras corporativas. Había dibujado el mapa completo del imperio oculto que él mismo había construido. Según reportes de medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The Miami Herald, Saab cooperó parcialmente con las autoridades durante su detención. No fue una cooperación total como la de un testigo protegido, pero tampoco guardó silencio absoluto como el régimen venezolano esperaba. Fue algo intermedio. Dio información suficiente para que Estados Unidos pudiera mapear completamente la red financiera del chavismo.
para que pudieran identificar empresas fantasma, cuentas offshore, testaferros internacionales, para que pudieran construir casos futuros contra otros miembros de la cúpula corrupta. Pero no dio tanto como para quemar todos los puentes con Caracas, porque Saab sabía algo fundamental, que su única garantía de vida era mantener el equilibrio perfecto, ser valioso para ambos lados, ser demasiado peligroso para ser eliminado por cualquiera de los dos. En febrero de 2024, apenas 2 meses después de su regreso triunfal a Venezuela, comenzaron a notarse señales extrañas. Saab dejó de aparecer en actos públicos con tanta frecuencia. Sus apariciones en televisión se volvieron más espaciadas. Dejó de acompañar a Maduro en eventos oficiales importantes. Algunos analistas especularon que el régimen había comenzado a sospechar de él, que quizás Maduro y su círculo íntimo empezaban a preguntarse qué exactamente había dicho Saab durante esos 2 años en custodia estadounidense, qué información había compartido, qué secretos había revelado, qué pruebas había entregado. Porque en el mundo oscuro de la corrupción institucionalizada, la paranoia es moneda corriente. Y un hombre que sabe demasiado nunca deja de ser una amenaza potencial. Hoy, en enero de 2026, Alex Saab sigue oficialmente en Venezuela, mantiene su cargo como ministro, aparece ocasionalmente en actos de gobierno. Pero su situación real es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Vive bajo vigilancia constante del régimen. Sus movimientos son monitoreados, sus comunicaciones probablemente intervenidas. Su libertad es relativa y condicional, porque el régimen de Maduro necesita mantenerlo cerca. Necesita vigilarlo constantemente. Necesita asegurarse de que no escape nuevamente. Y sobre todo, necesita asegurarse de que no termine cooperando completamente con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Washington mantiene activas todas las acusaciones criminales contra Saab. Técnicamente, si vuelve a pisar territorio estadounidense o de cualquier país aliado, puede ser arrestado inmediatamente. Las órdenes de captura internacionales siguen vigentes. Los cargos federales nunca fueron retirados formalmente. El intercambio de prisioneros solo significó su liberación física, no su absolución legal. Entonces surge la pregunta que define toda esta historia. ¿Qué sabe realmente Alex Saab? ¿Qué secretos conserva todavía? ¿Qué información no ha revelado ni a Estados Unidos ni al régimen venezolano? Según expertos en corrupción internacional y lavado de dinero, Saab conoce detalles precisos de operaciones que involucran no solo a Venezuela, sino a múltiples gobiernos de la región. Sabe exactamente cómo funcionan las redes de financiamiento ilegal a movimientos políticos en América Latina. Conoce que empresarios internacionales pagaron sobornos millonarios para obtener contratos con el gobierno venezolano. Tiene información detallada sobre bancos europeos y asiáticos que facilitaron conscientemente operaciones de lavado de dinero. Sabe que funcionarios de organizaciones internacionales recibieron comisiones por mirar hacia otro lado. Conoce las rutas exactas que el régimen venezolano utiliza para evadir sanciones internacionales. Tiene pruebas documentales de cómo se mueve el oro venezolano ilegalmente hacia mercados internacionales. Sabe qué países aliados proporcionan refugio bancario al dinero robado del pueblo venezolano. Y lo más importante de todo, Saab conoce los números exactos. Sabe cuánto dinero se robó exactamente. Sabe dónde está depositado ese dinero. Conoce los nombres reales detrás de las empresas fantasma. Tiene acceso a cuentas bancarias que nadie más conoce. Esa información lo convierte simultáneamente en el hombre más valioso y el hombre más peligroso del hemisferio occidental. Para Estados Unidos, representa la llave maestra que podría desmantelar completamente el sistema financiero paralelo del chavismo. Para el régimen de Maduro, representa la bomba de tiempo que podría destruir todo el sistema de corrupción que mantiene al chavismo en el poder. Para empresarios y políticos corruptos de múltiples países, representa la amenaza existencial de que sus nombres salgan a la luz pública.
Las consecuencias de la historia de Alex Saab van mucho más allá de Venezuela. Su caso expone algo fundamental sobre cómo funciona realmente la corrupción sistemática en América Latina. Demuestra que la corrupción a gran escala no es posible sin complicidad internacional, sin bancos extranjeros dispuestos a aceptar dinero sucio, sin jurisdicciones opacas que ofrecen secreto bancario absoluto, sin empresarios internacionales dispuestos a pagar sobornos millonarios, sin sistemas financieros globales que facilitan el lavado de dinero. El caso Saab también revela la hipocresía del sistema internacional, porque mientras Estados Unidos persigue públicamente a operadores financieros como Saab, muchos bancos estadounidenses y europeos se beneficiaron durante años de las transacciones millonarias que pasaban por sus sistemas, mientras gobiernos occidentales imponen sanciones contra Venezuela. Empresas de esos mismos países hacen negocios discretamente con el régimen a través de intermediarios, mientras organizaciones internacionales condenan la corrupción en América Latina. Funcionarios de esas mismas organizaciones miran estratégicamente hacia otro lado cuando conviene a intereses geopolíticos. Alex Saab construyó su imperio oculto no a pesar del sistema internacional, sino precisamente porque ese sistema lo permitió. Porque había bancos dispuestos a abrir cuentas sin preguntar. Porque había jurisdicciones dispuestas a ofrecer secreto absoluto. Porque había empresarios dispuestos a ser testaferros. Porque había funcionarios dispuestos a recibir comisiones. Hoy, mientras Alex Saab vive su libertad vigilada en Caracas, millones de venezolanos siguen padeciendo las consecuencias directas de la corrupción masiva que él ayudó a construir. Familias que dependen de las miserables cajas CLAP, infladas criminalmente. Personas que vieron cómo el dinero de su petróleo terminó en cuentas offshore. Ciudadanos que sufrieron la peor crisis humanitaria de la historia moderna de América Latina, mientras funcionarios corruptos se enriquecían obscenamente. La historia de Alex Saab es la prueba viviente de algo que muchos prefieren ignorar: que el verdadero poder en el siglo XXI no se ejerce exclusivamente desde palacios presidenciales o congresos nacionales. Se ejerce desde cuentas bancarias offshore, desde empresas fantasma registradas en 1900 paraísos fiscales, desde redes internacionales de corrupción que operan en las sombras. El imperio oculto de Alex Saab sigue existiendo. Las estructuras financieras que construyó siguen funcionando. Las rutas del dinero sucio siguen activas. Los bancos cómplices siguen operando. Los testaferros siguen prestando sus nombres. El sistema continúa. Y mientras Alex Saab guarda sus secretos más peligrosos, mientras mantiene ese equilibrio perfecto entre cooperar y callar, mientras juega su juego mortal de supervivencia entre dos fuegos, una verdad permanece incuestionable. Cuando un hombre conoce todas las rutas del dinero, todos los nombres de los corruptos, todos los secretos del sistema, nunca deja de ser peligroso. Para nadie. Ni para sus enemigos, ni para sus supuestos aliados. Porque en el mundo de la corrupción a gran escala, el conocimiento no es solo poder. Es la única moneda de cambio que garantiza la supervivencia. Y Alex Saab lo sabe mejor que nadie.